Viviendo como Jesús vivió. Capítulo 8. Viviendo para la gloria de Dios. Para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El primero y el último. Y así, como todas las cosas de una naturaleza eterna se originan en Él, también encuentran su consumación en Él. Todas las cosas fueron creadas por Dios para darle gloria. Esto no es porque Dios desee egoístamente nuestra gloria. Él es completamente autosuficiente en sí mismo. Y no hay nada que le podemos ofrecer que pueda agregar a su suficiencia. Cuando nos llama a buscar su gloria, es porque ese es el camino para nuestro bien supremo. De otro modo, seríamos egocéntricos y miserables. Estar centrado en Él es una ley que Dios ha creado en la creación. Esa ley solo puede ser violada por criaturas morales con un libre albedrío. La creación inanimada obedece con gozo a su Creador y lo glorifica. Pero Adán desobedeció esa ley. Y vemos las consecuencias en la miseria de la humanidad. En la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos a orar. La primera petición es, santificado sea tu nombre. Este fue el anhelo principal en el corazón del Señor Jesús. Él oró: Padre, glorifica tu nombre. Y eligió el camino de la cruz, ya que eso fue para la gloria del Padre. Juan 12:27, 28. Una pasión suprema gobernó la vida del Señor Jesús. La gloria del Padre. Todo lo que Él hizo fue para la gloria del Padre. No había compartimientos sagrados y seculares por separado en su vida. Todo era sagrado. Él hizo sillas y bancos para la gloria de Dios. Tanto como cuando predicó y sanó a los enfermos para la gloria de Dios. Todos los días eran igualmente sagrados para Él. Y el dinero gastado en las necesidades de la vida diaria era tan sagrado como el dinero dado a la obra de Dios o a los pobres. Jesús vivió en perfecto reposo de corazón en todo momento. Porque buscó solamente la gloria del Padre. Y solo se preocupó por la aprobación de su Padre. Vivió delante del rostro de su Padre y no se preocupó por el honor. La alabanza de los hombres. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, dijo Jesús. Juan 7:18. El cristiano anímico, por mucho que parezca o pretenda buscar la gloria de Dios, está realmente, en el fondo, interesado en su propio honor. Jesús, por otro lado, nunca buscó ningún honor para sí mismo. Lo que se origina en la astucia del hombre, y lo que se lleva a cabo a través del ingenio humano y los talentos, siempre terminará en glorificar al hombre. Lo que comienza en el alma solo glorificará a la criatura. Pero no habrá nada en el cielo ni en la tierra en los siglos de la eternidad que le dé honor o gloria a ningún hombre. Todo lo que sobrevive al tiempo y entre a los portales de la eternidad será lo que fue desde Dios, a través de Dios y a Dios. Es el motivo detrás de una acción que le da valor y mérito a esa acción. En lo que respecta a Dios, lo que hacernos es importante. Pero ¿por qué lo hacernos es mucho más importante? Hemos visto que Jesús esperó a su Padre para recibir su plan. Y también esperó al Padre para llevar a cabo ese plan. De modo que hizo toda la voluntad de su Padre en el poder de Dios. Pero eso no fue todo. Como vimos en el último capítulo, Jesús fue a la oración después de algunos de sus mayores logros. Para dar la gloria a su Padre. Él ofreció el fruto de sus labores como una ofrenda de sacrificio a su Padre. Él no buscó el honor para sí mismo. Ni lo recibió cuando le fue dado. Juan 5:41. Juan 8:50. Cuando su fama se extendió por todas partes, se retiró a las montañas para glorificar a su Padre. Lucas 5:15 y 16. Estaba decidido a nunca tocar esa gloria. El resultado de tal actitud consistentemente sostenida fue que al final de la vida de Jesús en la tierra, Él podía decir honestamente: Padre, te he glorificado en la tierra. Juan 17:4. Había venido a la tierra para glorificar al Padre como hombre. Él vivió cada día con eso como su objetivo. Él oró sinceramente que el Padre solo sería glorificado, cualquiera que sea el costo para él. Y finalmente murió para que el Padre fuera honrado, exaltado y glorificado en la tierra como lo estaba en el cielo. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Pablo dice que en el día de la prueba por el fuego. 1 Corintios 3:13. Todos conocerán por qué hemos estado haciendo la obra del Señor. 1 Corintios 4:5, versión TLB. Los motivos serán expuestos y examinados por el Señor en ese día. El servicio anímico se exalta a sí mismo.
y atrae a la gente a nosotros mismos en lugar de a Dios. Las multitudes vienen a escucharnos y están impresionados. Y vuelven a escucharnos nuevamente y nos honran. Y hablan bien de nosotros. Cuando dejamos el lugar, regresan a su estado espiritual anterior. Ni mejoran a pesar de toda la predicación que escucharon. La verdadera prueba del trabajo de un hombre es la condición de las personas a quienes ministró. Después de que él mismo haya muerto y se haya ido, entonces será evidente si su servicio fue anímico o espiritual. Todo trabajo que atrae a otros a nosotros mismos será probado como madera, heno y paja en el último día, ya que solo glorificaba al hombre. El ministerio de Jesús fue espiritual. La prueba de eso se ve en el hecho de que dejó atrás un número, aunque pequeño, que también se volvió espiritual, y no anímico. Para manifestar su gloria, debemos seguir sus pasos aquí. El servicio y la vida anímicos están allanando el camino para la llegada y la aceptación mundial del anticristo. El hombre totalmente anímico, él se exaltará a sí mismo por encima de los demás, y atraerá multitudes a sí mismo, incluso usando poderes milagrosos para hacerlo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 10. Llamar la atención de las personas a nosotros mismos y a nuestro trabajo es por lo tanto la esencia del espíritu del anticristo. Tener poder sobre las conciencias de los hombres, para que les digamos qué hacer y a dónde ir, es anímico. Dar consejos a los demás es algo espiritual para hacer. Pero ejercitar el control sobre ellos es anímico. Jesús nunca obligó a ninguno de sus seguidores a hacer nada. Respetaba la libertad de elección con la que Dios había investido al hombre. Y así él fue el siervo de todos los hombres. Y les ministró en lugar de ordenarles. Es muy fácil predicar con el espíritu de un gobernante y un señor, y no con el espíritu de un sirviente. Segunda de Corintios 4, 5. Podemos usar nuestra fuerza del alma para imponer nuestros puntos de vista a los demás. Esto da como resultado que las personas sean atadas a nosotros. Una persona que es celosa y que desconoce su propio poder de alma fuerte ni siquiera se dará cuenta de que está ganando personas para sí mismo y no para Cristo. La obra de Dios no es hecha por el poder humano o en la fuerza, sino por el Espíritu Santo. Y una marca de la obra del Espíritu es la libertad. Segunda de Corintios 3:17. Perfecta libertad dada a cada individuo. Considere cómo un sirviente se conduce en un hogar. Sirve en silencio y, habiendo hecho lo que hay que hacer, se retira a la cocina. Él no entra con pompa y espectáculo. Tampoco les dice a los que están en la mesa lo que deben hacer. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor de esta manera? Como alguien ha dicho, solo hay una cosa que un servidor tiene el derecho de dominar. Y eso sobre su propia carne. En la medida en que él gobierna sobre su propia carne, él puede guiar a otros hacia la vida espiritual. Un servidor espiritual solo sirve por el poder que Dios le da. Y este poder se le da a él solo para ministrar a las necesidades de los demás. Sin embargo, si usamos ese poder para dominar a una persona y forzarle de cualquier manera, él puede desanimarse y finalmente seguir su propio camino. La tarea de un sirviente es trabajar de tal manera que las almas entren en una conexión viva con Dios que lo hace todo, y no en una conexión con él mismo. Primera de Corintios 12, 6. Jesús buscó tanto la gloria de Dios para que él mismo estuviera preparado para pavimentar y preparar el camino para que sus apóstoles hicieran algo más grande que lo que él hizo después de él. Juan 14:12. Este mayor trabajo fue, sin duda, la construcción de la Iglesia, con los miembros en ella convirtiéndose en uno como el Padre y el Hijo son uno. Juan 17, 21 al 23. Durante la vida de Jesús en la tierra, ni siquiera dos de sus discípulos se habían convertido en uno como el Padre y el Hijo son uno. Todos buscaron lo suyo propio. Pero después del día de Pentecostés, muchos de sus discípulos se convirtieron en uno como él deseaba. Este fue el mayor trabajo. Jesús allanó el camino para que otros hagan un trabajo mayor. Él murió y puso el cimiento y sus discípulos construyeron en eso. No hubo interés propio en Jesús. A él no le importaba que alguien más obtuviera el mérito de lo que hizo, siempre que el Padre fuera glorificado. Es este espíritu el que nos debe animar. Si vamos a ministrar la vida a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, hoy, y si queremos edificarlo a la plenitud de la estatura de Cristo. Jesús vivió tan completa y totalmente delante del rostro del Padre solamente
que no le importaba ser vindicado ante aquellos que lo crucificaron. Después de resucitar de entre los muertos, a los ojos del mundo y de los líderes judíos, el ministerio de Jesús fue un fracaso total. Si Jesús hubiese sido anímico, habría anhelado regresar y presentarse ante esos líderes después de su resurrección para confundirlos, para vindicarse a sí mismo. Pero él no hizo eso. Se presentó después de la resurrección. Solo a los que creyeron en él. El tiempo del Padre para la vindicación de Jesús aún no ha venido todavía. Y Jesús estaba preparado para esperar. Ese tiempo aún no ha llegado. Jesús todavía es incomprendido en el mundo. Y la mayoría de la gente considera que su vida fue un fracaso. Comenzó la vida, en la ignominia de un pesebre. Como hombre, una caja de comida para el ganado. Y terminó su vida en la tierra en la humillante muerte de la cruz. Con dos criminales del peor orden. Y ese fue lo último que este mundo vio de él. Jesús estaba bastante preparado para parecer un fracaso ante los hombres. Siempre que el Padre fuera glorificado. Él no vivió ni sirvió para ser admirado por los hombres, y por lo tanto, un día el Padre lo vindicaría públicamente con gran gloria y honor. Y en ese día todas las rodillas se doblarán. Y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero incluso eso será para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:11. Y así la tercera pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy viviendo y trabajando por la gloria de Dios solamente?